Carlos Guerra, miembro de la Asociación de Cronistas del Estado Lara y de la Fundación Amigos del Casco Histórico de Barquisimeto. ¿Documentos o registros existen sobre la llegada de la Divina Pastora al pueblo de Santa Rosa en el año 1856? Bueno, de esa historia hay mucho que contar. Hay mucho que contar sobre eso, ¿no? Es una historia muy larga que todos conocemos, esa traída y al mismo tiempo lo que ha sido la procesión durante todo este tiempo, que ha marcado un hito en la historia de la religiosidad en la ciudad, en el estado y en Venezuela y en el mundo, porque esta es una procesión prácticamente abismal, punto de vista numérico. Cada año es más el río de gente que se aglomera previo, durante ese día y posterior, porque es un fenómeno, ¿no? Ese día es un fenómeno. Lo interesante de la historia con la llegada de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto es el recorrido que hace durante varios meses a todos los templos de la ciudad como tal. Pero esa historia tiene algo muy marcado y es los protagonistas que dieron la seña definitiva a esta bellísima historia como es la procesión de la Divina Pastora. En primer lugar, la presencia del protagonista de todo aquí, el presbítero y periodista José Macario Yepes Tovar, que tuvo un rol importantísimo, fundamental en el hecho como tal de ese milagro, el último grito que él dio, ese momento tan desesperante, viendo a la gente fallecer, víctimas del cólera. Y al mismo tiempo hay algo que hay que contar, es el protagónico papel que jugó el presbítero José María Raldiri, que una vez que era íntimo amigo de paso de Macario Yepes, que era vicario de la iglesia de la Concepción y posteriormente fue el hombre que dio paso una vez que falleció el presbítero Macario Yepes. Él fue el que inició el punto hacia lo que hoy conocemos como la procesión. El creador de la procesión de la imagen de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto, ese recorrido que hace, que desde Santa Rosa a la ciudad, fue propiciado, fue creado por el presbítero José María Raldini. De modo pues que entonces estamos viendo dos figuras protagónicas en el hecho conceptual de lo que es la procesión de la imagen de la Divina Pastora, y que eso juega algo muy importante desde el punto de vista histórico, porque una vez que nosotros reivindicamos el nombre del presbítero José Macario Yepes, repito, con aquel último grito de que cuando él exclamó que él quería ser la última víctima del cólera morbo, al mismo tiempo vemos inmediatamente después de su fallecimiento el rol protagónico, ese rol protagónico que realmente tenemos que nosotros recalcar y seguir recalcando en la figura del presbítero José María Raldiri, que definitivamente marcó una honda huella y que todos los 14 de enero marca un hito más abundante en la procesión, en las personas que llevan hombro a hombro y que no escatiman ningún esfuerzo para venir a Barquisimeto a presenciar y recorrerla durante ese recorrido que desde la madrugada hasta en horas de la tarde llega definitivamente a la Catedral de Barquisimeto. ¿Cuál era el recorrido que antes se solía hacer desde el pueblo de Santa Rosa? Bueno, fíjate que hay un detalle muy importante desde el punto de vista histórico. Fíjate que la salida Santa Rosa y la llegada, la bienvenida, era precisamente en el punto exacto de lo que es el borde de la bienvenida a la ciudad, que es donde está anclada la Cruz Salvadora. Y hoy, actualmente, la vemos acompañada de la estatua y que lleva el nombre del presbítero José Macario Yepes, porque ese fue el lugar donde el presbítero dio esa proclama, ese último aliento, el momento desesperante, como lo acabo de decir, que allí marcaba pues un antes y después en esta interesante historia que es la procesión de la Divina Pastora. De modo que entonces estamos viendo un proceso
que fue largo, que iba avanzando de acuerdo a los años, que la ciudad se iba adaptando a la modernidad, y bueno, vemos hoy un recorrido que nos sigue siendo largo, a pesar de lo que Santa Rosa constituye la cercanía a la ciudad, que estamos prácticamente pegados, pero que nos imaginamos en el momento cómo costó para que entonces ese proceso largo de ese recorrido llegaba a la ciudad. Esto hay un detalle también muy importante que está registrado en la historia, que cuando la imagen de la Divina Pastora recorría por todo lo que es la avenida 20, exactamente casi llegando a 2 cuadras de la avenida Vargas, ahí hay una familia que firmaba Casa Mayor. La familia Casa Mayor prestaba su hogar para que la imagen, cuando llegase, la metían en su casa y ahí la cambiaban de vestuario. Y una de las razones era porque venía objeto de tanto polvo que emanaba pues la caminata del pueblo que venía detrás de ella, y allí entonces, una vez que llegaba, le cambiaban de vestuario y hacían su propio recorrido, se incorporaban por la avenida 20 y llegaban cruzaban a la calle 23, que llegaba exactamente a lo que es la iglesia de San Francisco. Esa era la antigua catedral de Barquisimeto. Y otro detalle histórico es que desde el 14 de enero de 1969 esa ruta cambia definitivamente, por cuanto ese mismo día se inaugura lo que hoy es la monumental, espectacular obra vanguardista, que es la Catedral Metropolitana de Barquisimeto, que por cierto se llama Nuestra Señora del Carmen. Entonces, desde esa fecha, la imagen de la Divina Pastora llega exactamente a la nueva y moderna Catedral Metropolitana, y desde ese momento, pues, la catedral deja de ser la San Francisco a convertirse pues, en uno de los templos más antiguos que tiene la ciudad. ¿Qué detalles reveladores o significativos puede comentar acerca de la cruz salvadora? Sí, hay un detalle sumamente importante porque une la religiosidad con la civilidad. La cruz salvadora está ubicada justamente ahí en la entrada de la ciudad de Barquisimeto, porque esa era la entrada. Fue protagonista de hechos históricos muy importantes, trascendentales de la ciudad. Fue testigo de la batalla de la Rita Blanca, que se perdió por parte de las tropas realistas. Allí las tropas del Libertador sufren una derrota contundente. Fue protagonista de una guerra civil, la Guerra Federal. Es decir, ese lugar es el monumento más antiguo que posee la ciudad de Barquisimeto, y al mismo tiempo déjame decirte que ese punto de encuentro, la cruz salvadora, fue originariamente diseñada, orientada precisamente por un hermano del presbítero José María Raldiri, Mariano Raldiri. Él fue el que creó y convenció a su hermano de que ese punto tenía que haber una cruz, y al mismo tiempo definitivamente ese monumento ha trascendido en el tiempo como un hecho histórico. De hecho, vamos a hablarlo así, desde el punto de vista histórico, ahorita en diciembre pasado, ese monumento cumplió 170 años de su existencia. Entonces vale la pena resaltar los hechos históricos, los números que nos indican la trascendencia del tiempo, de los protagonistas del tiempo y del avance del tiempo, para nosotros comprender que la historia debe ser contada de una manera clara, precisa, y también dar a conocer lo trascendente desde el punto de vista a la ciudad y lo religioso, para nosotros comprender también que toda esta historia hermosa que envuelve a la Divina Pastora está cargada de muchos aconteceres y de muchos detalles que tienen que ser contados.